A ver, chicos. Hola. A ver, vamos a grabar la charla para colgarla luego en el blog, en mi blog. Entonces, ¿hay alguien que tenga inconveniente en ser grabado y que luego, a ver, tampoco, ojalá lo vieran millones de personas, pero no es para tanto? Entonces, sí, pero si alguien tiene inconveniente, que me lo diga y ya está, ya intentamos por esa zona no grabar. ¿Nadie tiene inconveniente? Nada, queremos hacer todos. Pues entonces puedes hacer panorámica y... Ahora lo digo, es que no es lo que quiero decir antes, porque tengo colgadas dinámicas de los cuentos que voy a hacer. Entonces digo, si se lo digo, se van a meter y me lo van a destripar. Luego os digo cuál es mi blog. Bueno, pues nada, comenzamos. No tengo mucho chorro de voz, con lo cual, pues nada, no os va a quedar más que estar muy atentos a lo que digo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a las hermanas César por ofertar este sitio tan maravilloso para que estemos tan cómodos y tan bonito. Y os pongo un poco en antecedentes. Durante este año he estado cursando un máster en coaching y un experto en inteligencia emocional. Mi proyecto de fin de experto ha sido hacer talleres para acercar la inteligencia emocional a grupos, ¿vale? Entonces, pues ha sido mi voluntad a dos de los colectivos a los que pertenezco. Uno es mi grupo de yoga y otro, el plan de lectura, regalarles un taller de inteligencia emocional. Así que bueno, pues allá vamos. El taller consta de una pequeña charla en la que se habla de qué es la inteligencia emocional. Hablamos de las emociones básicas, de las competencias emocionales y de las cargas emocionales asociadas a las emociones básicas. Luego después hablamos de las emociones en el día a día. Y cuando terminamos con esta parte, que es un poquito más técnica y tal, pues ya nos metemos de cabeza a los cuentos y a las dinámicas, ¿vale? Que también los cuentos han sido seleccionados para trabajar competencias emocionales o habilidades sociales asociadas a emociones, ¿vale? Con esto vamos allá. ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? A ver, que todo el mundo habla de ello y a ver, ¿qué es esto? Bueno, pues el término de inteligencia emocional comenzó a tomar fuerza a partir de los años 80. Se empezaron a investigar y a estudiar, porque todo esto del cociente intelectual, había gente que tenía un cociente intelectual muy alto y esto no era garantía de éxito, ¿vale? Había que tener más cosas. Entonces, Vargo, que se escribe así, pero a lo mejor se pronuncia de otra manera, mi inglés es pésimo, acuñó el cociente emocional, ¿vale? Él fue el primero. A continuación, el señor Goleman escribió aquel bestseller sobre la inteligencia emocional y nos acercó un poquito más la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es una capacidad que poseen todas las personas y está compuesta de una serie de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras emociones, entender las de nuestros semejantes y además utilizar esta información de forma que nos ayude a comportarnos de forma correcta y alineada con nuestros objetivos. Ahí lo lleváis. Ahora ya podéis ir a casa porque ya sabéis lo que es la inteligencia emocional y os ha quedado muy claro a todos. Pues miramos nuestras emociones, las identificamos, sabemos qué sentimos, qué es lo que estamos experimentando y además eso nos ayuda a comprender lo que los demás sienten. Nuestras emociones además nos ayudan a conseguir nuestros objetivos y a plantearnos objetivos, ¿vale? La curiosidad, la motivación, eso son emociones. Las emociones son motores que nos mueven, ¿vale? Eso es muy importante y es como muy ignorado cuál es el papel de nuestras emociones. Nuestras emociones nos mueven hacia cosas, aparte de aportarnos mucha información. ¿Qué siento en este momento? ¿Dónde estoy? Eso es la emoción la que me lo comunica. El término inteligencia emocional está compuesto por dos grandes campos, muy grandes. Es como inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal, intra, dentro,
está formada por competencias que determinan la forma que tenemos de relacionarnos con nosotros y tiene 3 componentes o competencias emocionales: el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación. ¿Qué es el autoconocimiento? Pues es la capacidad de reconocer y entender mis fortalezas, mis debilidades, mis estados de ánimo y mis emociones. Todo esto lo comprende la competencia emocional del autoconocimiento. Tenemos en cuenta que dentro del autoconocimiento se sitúa la autoestima, el autoconcepto, cómo yo me percibo, cómo yo me defino, la autoestima, cuánto me quiero, cuánto me aprecio. Muy importante la autoestima y muchas veces no la trabajamos lo suficiente. Autorregulación. ¿Para qué nos sirve la autorregulación? Es la habilidad para gestionar nuestras emociones, controlar nuestros impulsos para adecuarlos a un objetivo, responsabilizarnos de nuestros propios actos, la responsabilidad de lo que hago, la responsabilidad de lo que digo, pensar antes de actuar, ¿vale? No vale si veo una flor maravillosa ahí abajo, pero hay un precipicio, por mucho que me llame la flor, aunque sea voy a pensarlo, ¿no? Porque no llevo paracaídas. Y evitar los juicios prematuros, ¿vale? Estoy mirando, pero espero antes de emitir un juicio. El prejuicio. La autorregulación se ocupa de esto. En la autorregulación tenemos también una habilidad muy interesante que vamos a trabajar con uno de los cuentos después, que es la resiliencia. No sé si habéis oído hablar alguna vez de ella. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y encontrarle sentido. La capacidad de encontrar el aprendizaje positivo que nos trae aquello que creemos o nos parece negativo. ¿Vale? Muy interesante esta, la resiliencia. Y la automotivación. Habilidad para estar en un estado de continua búsqueda y persistir en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y encontrando soluciones. La curiosidad, lo que nos mueve, lo que nos hace buscar nuevos caminos, nuevos objetivos, lo que nos moviliza es la automotivación, eso que nos hace ese pinchillo, que voy a hacer esto, este país que no conozco, este camino que nunca he intentado. Eso es la automotivación. Competencias emocionales de intrapersonal se acaban de terminar y vamos a interpersonal. Interpersonal está compuesta por competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con los demás. ¿Cuáles son estas competencias? Pues son empatía y habilidades sociales. La empatía, estoy segura que todos hemos oído hablar de ella. ¿Qué es la empatía? La habilidad para comprender las emociones de los demás y ponernos en su lugar, respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales. Yo comprendo al otro y me pongo en su sitio. Entonces se produce la empatía. Estoy comprendiendo, me estoy poniendo en su lugar. Entonces soy capaz de sentir, o por lo menos de acercarme a lo que él está sintiendo. En las habilidades sociales tenemos como ejemplo, que una de ellas, la asertividad. Seguro que también hemos oído hablar de asertividad. Tenemos aquí los métodos de comunicación, serían pasivo, agresivo y el más correcto y menos utilizado, asertivo. Lo dirige la asertividad. Es la cualidad de defender tus propios derechos e ideas respetando a los demás. La persona asertiva es aquella que sabe que puede estar equivocada, pero mantiene la calma y conversa con otros sobre sus puntos de vista para poder llegar a un mejor entendimiento del otro y solucionar los problemas.
muy importante la asertividad, saber defender lo que nosotros pensamos, ¿vale? Sin agredir a los demás. Pensar lo importante que es en la resolución de conflictos, comunicarnos desde la asertividad, desde el yo me siento. Imaginaos que estáis enfadados con alguien, en vez de decir, es que tú me tienes hartas, que no sé qué, es que no sé cuántas, dices, es que yo, cuando tú haces esto, me siento de determinada manera, ¿vale? Ese es el lenguaje asertivo. Cuando yo me comunico, estoy comunicando lo que siento, pero no agredo a la persona que está enfrente. Muy importante también para los niños el lenguaje asertivo para la resolución de conflictos. Y con esto pasamos a la segunda parte y vamos a hablar de las emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Pues son aquellas que reunidos un comité de sabios decidieron que, pues, ¿cuáles van a ser? Pues las que un recién nacido puede transmitir. No hace falta traducirlas ni nada. Tú miras a un bebé y es capaz perfectamente de transmitir alegría. ¿De qué nos informa la alegría? La alegría nos informa de que hemos ganado algo. Es ganancia. Estoy contento porque he ganado algo. Alegría, felicidad. He ganado algo, tengo una ganancia y estoy exultante. Miedo. ¿Cuándo sentimos miedo? Cuando estamos inseguros. Nuestra seguridad está en peligro y sentimos miedo. La tristeza, la emoción de los apegados, nos informa que hemos tenido una pérdida. Nos informa que nuestra necesidad de atención o de amor no está siendo atendida. Atención a esto, muy interesante, ¿vale? Cuando queremos que alguien nos atienda o nos ame y no nos ama o no nos atiende en la medida en que queremos, nos sentimos tristes, sentimos que estamos perdiendo algo, ¿vale? Y el enfado. Esta es la emoción de los soberbios. El enfado nos informa de transgresión de los límites, ¿vale? Alguien ha entrado en nuestro espacio y nos enfadamos, o un obstáculo nos impide alcanzar nuestro objetivo, hay algo que nos impide la consecución de lo que queremos, o las cosas no han salido como esperabas. Creamos unas expectativas de algo X, mi niño va a sacar un 10 en mates, yo voy a quedarme con la 40 para el verano, me van a subir el sueldo un 25%, y aquello no sale. ¿Y qué pasa? Me enfado. ¿Vale? La siguiente, el asco. Seguro que habéis visto Inside Out, ¿no? Que hay esto de asco. Pues nos informa de lo que no nos gusta. Muy importante esta emoción, porque bueno, pues ahora nos puede parecer, uy, el asco. Pero bueno, imaginaros en las cavernas, aquello que probábamos y no olía o no sabía bien, importante para informarnos de algo. El asco también en este momento sería la expulsión. El apartar es la emoción de asco. Cuando a alguien se le aparta del grupo, ¿vale? Esa emoción es el asco, ¿vale? Y esto, ¿vale? Hace que muchas personas que han sufrido el asco y por lo tanto como el apartamiento, suelen ser personas que luego son extremistas de cualquier ámbito, ¿vale? A mí me sorprendió mucho descubrir esto. Y la última de nuestras emociones básicas es la sorpresa. La sorpresa que nos informa sobre nuestra actitud física, abrimos los ojos a algo nuevo, algo que nos sorprende. Sea negativo, sea positivo, no lo sabemos, pero nos abrimos a ello para que nos informe y saber qué es, saber qué tenemos que hacer con esa información. Vamos a hablar de una forma un pelín más profunda, ¿vale? Del miedo, del enfado y de la tristeza y de las cargas emocionales asociadas a ella. ¿Qué es una carga emocional? Una carga emocional es una emoción que no se ha gestionado, ¿vale? Una emoción que ha quedado ahí y como ahora no me conviene, la aparto
y ya, pero ya si me olvido de ella, no. Si yo me enfado y ese enfado no lo saco y no lo gestiono, ese enfado se queda ahí y va a salir, va a dar la cara. Eso, sin duda. Del primero que hablamos es del miedo. Las cargas emocionales asociadas al miedo son la ansiedad y la inseguridad. La función biológica del miedo es protegernos ante el peligro real. Y digo esto, real, ¿vale? Y algo me dice, o sea, yo veo un peligro y algo me dice, vete de aquí, tienes que escapar, ¿vale? Y mi cuerpo responde a ello. O sea, mi mente le manda el mensaje al cuerpo, se segregan una serie de sustancias y yo estoy recibiendo para escapar, ¿vale? Mi cuerpo se pone en alerta. ¿Qué pasa? Pues que el miedo biológico tiene un ciclo. Inicia, pasa por narco y termina. El miedo psicológico no. El miedo psicológico puede estar durando ahí, venga. ¿Qué pasa? Pues que la mente crea miedos. Miedos tan irracionales como la mala suerte, los fantasmas y la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El miedo anticipado. Estoy teniendo miedo del mañana. Estoy creando miedo a lo que viene. Y entonces estoy constantemente, o sea, mi mente le está diciendo a mi cuerpo que esté constantemente en alerta. Imaginaros lo que es esto. El cuerpo, que es muy inocente, cree de la mente, claro, porque es quien manda, y hace, o sea, las células empiezan a trabajar horas extras, porque tiene que defenderse, y esto deriva en estrés y zozobra. Y claro, pues lógicamente pues casi a enfermar. Entonces es necesario recordar que el miedo es nuestro amigo, que nos dice cuando estamos en peligro, pero hay que asegurarse de usarlo solo cuando es necesario. No hay que derrocharlo en angustias inútiles. Eliminar el pensamiento negativo y no abusar de la ansiedad. Vive el presente y no temas al futuro. Siguiente emoción. El enfado. Cargas emocionales. Ira, resentimiento y culpa. Maravillosas todas. La ira. Cuando un obstáculo impide alcanzar una meta relevante, o sea, algo que a mí me importa mucho, el organismo desarrolla mucha fuerza a través de la ira para tratar de destruir, eliminar, o sea, esta piedra me estorba y, o sea, quiero quitarla de ahí. Esta piedra, este obstáculo, o sea, imaginar lo que sea, ¿vale? Pero eso me estorba y mi cuerpo me da la herramienta, la ira. Pero es bueno suavizarla, ¿vale? Sanearla, adecuarla, canalizarla y finalmente expresarla y dar en el blanco. El señor Aristóteles, muy sabio, decía que enfadarse era muy fácil, pero hacerlo en la cantidad justa, en el momento adecuado y descargarlo en la persona correcta era un arte. Entonces, ¿qué ocurre con la ira? Pues como no somos buenos observadores emocionales, pues no encontramos la causa de nuestra irritabilidad y entonces comienza, señoras y señores, a pagar justos por pecadores. Algo así como decir, tengo tanta ira que debo entregársela a alguien. Entonces llego a casa, estoy quemadísimo con mi jefe, con los clientes y además mi compañero, que no le pega un juanete y no hay quien lo aguante. Entonces, pero claro, en el trabajo no lo puedo manifestar. ¿Quién se la lleva? Mi familia. ¿Vale? La no manifestación de la ira nos hace perder la oportunidad de integrarla constructivamente. ¿Vale? Esa ira, esa bien canalizada, es capacidad creadora. ¿Vale? Podemos crear con ella. De hecho, una de las herramientas por excelencia de gestión del enfado es la creatividad. Si canalizo toda esa energía, puedo crear cosas buenas.
Os la dejo ahí sin gestionar. ¿Qué sucede? Rencor o resentimiento. Otra hermosa carga emocional que además no se queda quieto. Va socavando cada rincón del alma hasta acabar con cualquier vestigio de vida y bienestar. Y envenena a las personas que lo albergan. Y al final pues son víctimas de esta descomposición interior causada por una acumulación de iras sin procesar. Si pones la ira al servicio de fines nobles, su capacidad destructiva se convertirá en energía creadora. Ni rencor, ni agresión, sino honestidad respetuosa. Decir lo que sientas, aunque en principio creas que no es positivo, en un contexto de amor y comprensión, asertividad. Y pasamos a la tristeza. Carga emocional es la depresión. Como emoción saludable es una llamada de nuestro cuerpo a parar, a mirar hacia adentro y a autoobservarnos, ¿vale? Me siento triste, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo triste? Entonces es como que paro. La tristeza siempre nos induce a la tranquilidad, no queremos salir, no queremos ruidos. Es un momento para pensar. Los procesos mentales se hacen más lentos y se incrementa la autoconsciencia, ¿vale? La tristeza además nos permite activar recuerdos que contienen una información relevante de cómo solucionar problemas ahora con alternativas que ya he usado, ¿vale? O sea, como para recordar cosas, cómo solucioné tal problema, ¿vale? Eso es lo que nos hace la tristeza, darnos un espacio como de tranquilidad, pero claro, la depresión no es tristeza. Establecer la diferencia es fundamental para saber de qué preocuparse, ¿vale? Importante recordar que la depresión es como las termitas. Pueden destruir una casa si no se exterminan. No olvides que la vida es un ser viviente y tú eres parte de ella. Aquí acabamos con la tristeza y pasamos a las emociones en el día a día. Es muy útil aprender a usar las emociones como guía, siempre sabiendo que no son simples ni infalibles. Para esto es necesario aprender qué tipo de emoción estás experimentando y saber cómo gestionarla. De esta forma sabemos qué emociones son saludables, que las saludables nos llevan a tener una vida plena, y las emociones no saludables nos resultan perjudiciales. ¿Vale? ¿Cómo no voy a saber yo lo que estoy sintiendo? Si llevo viviendo conmigo misma 49 años, Dios mío de mi vida, yo sé lo que estoy sintiendo. Vale. Vamos a hacer un pequeño experimento, todos vamos a participar. Todos, si no somos padres, tenemos sobrinos, tenemos un vecinillo al que queremos, en fin. Nos vamos a poner todos en situación y vamos a tener al niño, ¿vale? En que nosotros, en ese momento en que lo ves que va a cruzar o se acerca a un borde peligroso o tal. Vale, venga, a ver, nos situamos ahí, ¿estamos todos ahí? Vale, ¿qué sentimos todos? Miedo. Vale. Y cuando cojo al niño y lo aparto de ahí, ¿qué hago con él? No disimuléis porque ya la vida la molleja. Estamos entre no te he dicho que no te muevas de mi lado y te he dicho que te estés quieto. Hay dos opciones, chakra, pecozón, colleja, en fin. Por lo menos un meneo. A ver, Te he dicho que no te mueves. ¿qué estoy expresando? rabia. Estoy expresando enfado. Sí, claro. ¿Pero qué he sentido? Miedo. Pues así de sencillo es todo lo demás. ¿Vale? Así de sencillo es todo lo demás, o lo que todavía más. Porque, a ver, somos complicados. Hay veces que sentimos culpa, rabia, tristeza, alegría, no sé qué. No sé. O sea, como una cadena de emociones. O sea que, cuidado, ¿eh? No es tan fácil saber qué estoy sintiendo y gestionarlo. Se puede hacer, sí. ¿Vale? O sea, estamos hablando
Pero esto es un experimento que es muy fácil, todo el mundo lo ponemos ahí y expresamos lo equivocado. Otro experimento. Es que como soy hombre y a los hombres casi desde que nacen se les dice que no lloran, ¿vale? Los hombres no lloran, cuando los hombres se ponen tristes, ¿qué hacen? Se enfadan, gritan. ¿Qué pasa? Que como las mujeres hacen caso y tienen que ser sumisas y tal, cuando se enfadan, ¿qué hacen? Lloran. Se desahogan, vamos. Eso se lo podemos agradecer a todos. Somos un saco de creencias, ¿vale? Ese es otro capítulo. no vamos a entrar en él. Pero bueno, con estos ejemplos tan sencillos, pues un poco, ¿vale? Hemos demostrado que no es tan fácil. Muchas veces sentimos una cosa, que sería la emoción primaria, pero expresamos otra, que sería la emoción secundaria. Tapa lo que en realidad sentimos y no nos permite gestionar nuestra verdadera emoción. Y los demás tampoco saben cómo reaccionar ante nosotros, porque estamos expresando algo que en realidad no sentimos, por lo tanto no nos pueden dar lo que estamos necesitando. Si yo estoy triste pero demuestro enfado, ¿vale? Los demás se apartarán de mí, porque yo estoy demostrando que alguien transgrede mis límites, se van. Y lo que realmente siento es que tristeza, ¿sí? Quiero que alguien me quiera. ¿Vale? Entonces, una vez que el proceso muy fácil, como ya hemos comprobado, de identificación se ha producido, nos queda poner de acuerdo el tándem mente y corazón. Ahora voy a citar de forma textual un párrafo de uno de los libros que he utilizado para documentarme en esta charla. Os leo. Es necesario sanar la división entre emocional y racional, entre dentro y fuera, dando un nuevo paso evolutivo cultural en el cual, en las escuelas e institutos, y todavía más importante, en nuestros hogares, facilitemos la integración de cabeza y corazón. Esto conducirá a una armonía con nosotros mismos y con los demás. Y eso lo dice el señor Leslie Greenberg, que es toda una autoridad en estas cosas. Así que... Y bueno, como los que me conocéis de un poco de tiempo sabéis que mi libro favorito del mundo entero es El Principito, pues no he podido evitar traeros una cita maravillosa del Principito de Antoine de Exupéry, y nos dice: no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible. Cada vez se nos anima más a respetar la sabiduría de nuestros corazones, pero constantemente se nos avisa del peligro de dejarse llevar por el corazón y de lo poco razonable que es eso. No hay que olvidar que las emociones exponen los problemas para que la razón los resuelva. ¿Vale? La emoción me informa de lo que me pasa y es mi cabeza la que lo tiene que solucionar. ¿Vale? Pero si mi cabeza no quiere escuchar a lo que estoy sintiendo, se produce una desconexión y ahí ya viene el problema. ¿Cuál sería la respuesta? Pues actuar con inteligencia emocional implica que nuestras emociones nos movilicen y que nuestra razón nos guíe. Es como fácil todo, ¿eh? Integrar la cabeza y el corazón supone que la acción consecuencia de la emoción sea razonada. Muy sencillo. Tú estás iracundo, pero tú dices, no. Por ejemplo, un ejemplo de integración cabeza-corazón, la creatividad. La creatividad es un impulso, es una emoción, es un soplo mágico que yo paso por mi mente, creo algo, creo un cuadro, creo una labor, creo un bolso, creo una casa. ¿Vale? Creatividad es eso, aunar mente y corazón. Y la mejor guía para vivir es la armonía, el equilibrio y la integración de aparentes opuestos, razón y emoción en un todo unificado. Os leo para terminar otro texto. Ampliar nuestro escaso conocimiento sobre los sentimientos y las emociones
e integrarlo en nuestros modelos podría suponer un cambio de paradigma y un paso evolutivo en el desarrollo de la humanidad. ¿Y hasta aquí? Muy bien. Me he portado bien, ¿eh? He tardado unos 30 minutos, vamos. Sí, la mete caña, la mete Le he caña. dado ligero. La última porque- vez hasta ahora yo creo que se ha acelerado. Sí, es que está como Más fluido. 7 minutillos, porque es que llevamos más de tiempo. Bueno, algo que queráis decir, que queráis aportar, que os haya extrañado, que os haya sorprendido. ¿Algo? Lo mismo que la coherencia cardiaca. Dime. Que si es lo mismo que la coherencia cardiaca. ¿El qué? El corazón. Con razón, pues no he oído nunca hablar de la coherencia cardíaca. Pero... Yo tampoco. Es que es lo mismo que has dicho tú. Sí, pues seguramente será algo que algún nombre que le habrá puesto alguien al unificar. El tema es poner de acuerdo mente y corazón, bueno, poner de acuerdo. En la medida de lo posible, ¿vale? Pasar a observarnos y a preguntarnos qué estoy sintiendo. En la medida de lo posible, ¿vale? Para así recibir lo que estoy necesitando. El corazón, es que se habla del corazón, pero es una cosa, una metáfora como de un centro de emociones, Sí. pero no estamos hablando de nada cardíaco. Nada, no estamos hablando Quiero de decir que de una manera un poco que todos nos ha llegado sin saber por qué, entendemos el corazón como eso. Estamos como hablando pero- del cerebro emocional, que es un Y además cerebro. pintamos un corazón que no existe, porque Sí. este corazón que pintamos... O sea, ese corazón es totalmente inventado. Pero Llamamos corazón como lo podríamos llamar José María. claro, bueno, pues podríamos hablar del cerebro emocional, y cuando hablamos de mente podríamos hablar del neocórtex, el más moderno de nuestros cerebros, ¿vale? Cuando hablamos de instinto, hablamos de cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro más antiguo. O sea, tú ves fuego, te vas a quemar y este cerebro dice, "Ch", Ya está. Bueno. está corriendo, ¿vale? Este es el cerebro del instinto. El de en medio es el emocional, que se desarrolló a continuación, y este de aquí es el mente pura, ¿vale? Y es el último, pero es el que más manda. Pero las emociones, claro, lo que tú dices, las emociones y la razón están en el cerebro. Pero nosotros incluso cuando hablamos de emociones hacemos así. Sí, sí, pero eso tiene su explicación, porque las emociones se sienten. Entonces tú dices, cuando estás enfadado, ¿dónde sientes el enfado? ¿Vale? Esto se hace en los talleres de inteligencia emocional, se aplica. ¿Dónde sientes el enfado? Tú cuando estás enfadado sientes el enfado en las manos, toda esta parte. Tus manos se ponen ardiendo. ¿Por qué? Porque cuando estás enfadado, el cuerpo se prepara para luchar. Y hay otra expresión que es, no tengo estómago para eso. El no tener estómago, claro, porque también se siente aquí. Sí, no, porque hay gente que le preocupa mucho la función intestinal. También a ver, es como que cada emoción tiene sus órganos asociados. Claro, se cierra. No te sientas bien la Dime. No te oigo. La experiencia, entonces se sintiendo, claro, positiva y negativa, pero la experiencia, lo que tú has... La experiencia, lo que tú has Lo que tú acumulado, has vivido, claro. lo que tú has vivido, creo que eso se almacena en la memoria. Sí, ¿Vale? la memoria. Y tú vas creando memoria, con lo cual creas creencias. O sea, aparte de las creencias que te han metido, o sea, traca, desde que naces, venga, creencias. Tú cuando experimentas, para que tu mente almacene una creencia como verdad absoluta, solo necesita una experiencia shock, ¿vale? Que tú vivas un shock, entonces ya eso lo almacena como experiencia y ya eso es así para toda la vida. O dos que no sean shock pero hayan sucedido 2 veces. Ejemplo, cojo el coche, me doy un golpe y no vuelvo a conducir en la vida porque soy mal conductor, por ejemplo, ¿vale? Y eso, y además tu mente lo almacena como verdad. Pero es una emoción, ¿no? Es una creencia. Es que
Aquí hay una conexión muy... A ver, si lo entendéis en media hora, después de que yo me he dedicado un año a estudiar, vamos. Eso hay que racionalizarlo de alguna manera. Si no coges el coche porque te has dado un golpe, no harías nada. Entonces, luego viene el raciocinio. Luego viene, efectivamente, tiene que venir la mente a decir... Trabajar. ¿Vale? O sea, tiene que venir tu emoción que te mueve a hacerlo otra vez. Y tu mente diciendo, una experiencia no es suficiente. Ahí viene la automotivación, me motivo a volver a intentarlo, pero de otra manera. ¿Vale? Con lo cual ya meto la imaginación, la creatividad. ¿Vale? Entonces es como que... A ver, claro, es que no somos complicados. Emocionalmente somos complejos. Lo único que, bueno, pues se creó, digamos, este pequeño mapa de 6 emociones básicas, ¿vale? Como para basarse en ellas. Pero luego después no sientes... Lo que pasa es que cuando tú identificas la básica que estás sintiendo, ¿vale? Es como que llegas a la raíz. Gestionas a partir de ahí y entonces vas identificando todo lo que has sentido a continuación. No, Sí, porque realmente a la hora de explicarlo es como muy complicado, pero el ser humano actúa nada, o sea, no piensa nada. Constantemente. Estamos programados por el programador para... Y depende también de la forma de ser de cada uno, o sea, que todo va a influir. A mí me ha gustado mucho lo de que uno piensa una cosa, siente una cosa y reacciona de otra manera. Porque eso nos pasa muchas veces que digo, no, es que no me entiende lo que pasa que está ahí enfrente. Claro, si no te explicas, estás dando mensajes equívocos, pero uno sabe lo que piensa, que básicos son, que no me entienden lo que pasa. ¿No te pasa eso? Es un hombre que pensar, es buena. es un hombre. Pero está clarísimo lo que pasa. No está tan guapo. Que no te entiende lo que está ahí, pero uno sí. Es súper curioso porque incluso tú mismo, ¿vale? Uno de los trabajos que se llevan a cabo es que tienes que hacer un diario emocional, con lo cual te tiras todo el año diseccionando tus emociones, con lo cual, imaginaros, ¿no? Llega un momento en que te pillas un rayado que tú no veas. Pero es súper interesante porque hay veces que de situaciones, ¿vale? Tú te ves reaccionar y te ves reaccionando y diciendo, no es esto lo que quiero, o sea, ¿por qué estoy reaccionando así si no es esto lo que quiero hacer? Pero, ¿qué ocurre? Que eso está conectando con una vivencia anterior y estás expresando algo que sentiste en una situación parecida y estás reaccionando en base a ese resentimiento, a esa carga emocional que tienes ahí acumulada. Pasa por eso la gente que está complejada o la misma gente que ha recibido acoso, que luego reaccionan con los demás de esa misma manera que han reaccionado los demás con ellos, producto de ese resentimiento que tienen dentro o algo así. Aparte también cuando normalmente esas personas su autoconcepto se ve muy lesionado, ¿vale? Y su autoestima, o sea, está bajo mínimos. ¿Qué ocurre? Que cualquier acercamiento a su espacio, ¿vale? Suelen tener un espacio muy amplio, lo consideran un ataque. ¿Vale? Incluso tú a lo mejor te acercas y les hablas con palabras asertivas, o sea, te diriges bien a ellos, te vas a acercar, oye, tal, es que a mí déjame en paz. ¿Vale? No estás respondiendo a esto que tú, o sea, a este momento. Le estás respondiendo a una experiencia aprendida. Cada vez que alguien se acerca a mí es para insultarme. A mí me llama la atención también eso que dices, que el rechazo o el asco produce radicalización, ¿no? Sí. Sí, porque a mí esto fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, porque, bueno, pues básicamente porque muchas veces no te planteas de dónde vienen las cosas, sino simplemente las das por hechas. Y entonces parece ser que cuando alguien ha sufrido asco, o sea, como apartado del grupo, luego después suelen ser personas, pues, ¿qué te decir yo? Como estos nazis radicales, los fundamentalistas, estas personas que no pertenecen a esa religión, pero de pronto son captadas porque las quieren, claro, se radicalizan. ¿Por qué? Porque expulsan, o sea, sienten asco de los demás.
Y ahí hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Lo digo como único representante. No, pero las aquí Paco, lo vale que está calladito. Está grabando. Normalmente hay como pero esto no es por una cuestión de géneros, ¿vale? Es por una cuestión de educación y de creencia, lo que he comentado, ¿vale? ¿Seguro que no llevamos algo innato? No te puedes imaginar la fuerza que pueden tener las creencias. O sea, que las creencias te las imponen, tú no naces con ninguna creencia. Pero debe ser bebés muy pequeños, niños muy pequeños, y ya el niño se tira cambiando la niña las muñecas sin saber. Pero eso es porque cuando tú tienes un hijo, pero no, es lo que nos impone la cultura. O sea, cuando tú tienes un niño, lo vistes de azul y le quitas un cabello. Si tienes una niña, Yo he llegado a pensar que hay algo innato, porque ese de madre es lo mismo. Porque le está diciendo al niño que el rosa es de todos y el azul es de todos, y un niño con 4 años y no lo entiende y te está diciendo no, que el rosa es de chica. Porque es lo que ve a su alrededor. Sí, exactamente. Los demás niños van vestidos de azul y juegan con marrones. Entonces está impuesto por las vías. Está impuesto. Yo no digo que no haya algo genético que nos impulse y tal, pero es, o sea, la fuerza de las creencias, la fuerza de la educación, o sea, es increíble. Además, tiene tanta fuerza que hay cosas que tú tienes ahí que ni siquiera te planteas. O sea, es que ni las discutes porque alguien te las implantó en su día, a ti, a mí, a todos, ¿eh? Y tú las das, o sea, además las das por hechas. Es como, no, hombre, ¿cómo voy a hacer esto? No pasas aquí. Yo que ando, ¿Por qué no lo has perdón, yo que ando entre animales, y en los animales no se pueden plantear las cosas así, veo que el macho es chulo. Y la hembra es sumisa. Y eso ahí no hay. Rufo, no les habrás metido ninguna idea. Eso es capaz de lavar el cerebro. Que luego, por supuesto, habrá un montón de factores ambientales que seguramente no sabemos identificar la línea. A ver, los animales son mucho más básicos, ¿vale? Los seres humanos son mucho más complejos, tienen un cerebro muchísimo más complejo que los animales. Ya te digo que a lo mejor algo genético hay, yo no lo voy a discutir porque tampoco lo sé, pero que la fuerza de la educación y de las creencias... No te das cuenta de hasta qué punto la cultura te rodea hasta que no visitas un país extranjero con otra cultura. Está tan inmersa que ni te das cuenta. Sí, pero también tenemos mucho instinto. Sí. El instinto te da predisposición a, pero eso se sobreescribe generalmente por la educación. Seguramente tenga más fuerza, pero también nacemos con ese instinto para proteger a los demás, para protegernos. Sí, eso es la emoción básica, eso es instinto, pero eso es instinto, eso es el instinto. El instinto maternal, por ejemplo, es muy grande, muy fuerte. Yo que soy mamá un poquito. Y yo creo que sí que lo notas. Claro, por supuesto, es instinto de un instinto fuerte que cuando naces, pero la cosa de otra manera te cambia totalmente la forma de ver, pero un instinto primario que te hace de protegerla y de a lo mejor estar más susceptible para ver qué le pasa, entenderla y eso. Y eso yo creo que es... Eso es instintivo, eso es de nuestro cerebro más antiguo. Pues tendré muchas más cargas que mi marido, pero... Sí. Como tiene tu marido más cargas que las tuyas. Bueno, eso es una creencia. Eso no. A ver, eso es una creencia. Sí, claro, por algo también se dice, yo no tengo muy desarrollado el instinto maternal. A mí es que me da igual. Quiero decir, no que lo diga yo, sino que es una frase que también se dice. ¿Vale? Hay gente que a lo mejor no lo tiene tan desarrollado, hablando de instinto maternal, sublimizado. Muchos de los que hay aquí, o muchas de las que hay aquí, que son madres, aquí hemos comprobado que una niña de 2 años se acerca mucho más a los bebés de 1 mes o de 2 meses que un niño. Sí. Y si el niño se acerca para pegarle una patada. Bueno, yo también te quería preguntar sobre, porque a veces proyectamos y a lo mejor pensamos que los demás nos tratan como nos tratamos a nosotros mismos, pues la influencia de la autoestima, y que a lo mejor a veces tratamos también a los demás como nos tratamos a nosotros mismos.
Pues sobre eso... A eso se le llama la ley del espejo. Lo ha escrito un señor japonés que tiene un nombre impronunciable. Entonces, mira, metéis ley del espejo en la casa del libro y ya os sale. El señor Tao Yuchi no sé cuánto. Bueno, es un librito que tiene unas 100 páginas y es una maravilla. A mí, personalmente, me encantó y yo os lo recomiendo. ¿Qué ocurre? Normalmente nosotros proyectamos como nos sentimos, ¿vale? Y los demás nos tratan, entre comillas, algunas veces como nosotros queremos que nos traten, ¿vale? Cuando yo tengo la autoestima baja, me digan lo que me digan, o sea, si yo esta mañana me he probado los pantalones de la 40 y no entro en ellos, cada persona que me encuentre ese día me va a llamar gorda, aunque me diga, estás estupenda, maravillosa. ¿Estás quedando conmigo? ¿No me has visto cómo estoy? No, cariño, si te veo, ¿tú qué pasa? ¿Que no ves? O sea, es que, claro, lo que no quieres es decirme lo gorda que estoy. Así, y así, o sea, tomo este ejemplo y así sucesivamente. ¿Vale? Cuando tengo la autoestima baja, cuando estoy enfadado. Como estoy enfadado por algo, todo el mundo ese día me dice cosas para que yo me enfade. No, que yo estoy enfadada. ¿Vale? Entonces proyectamos, incluso en este librito de la ley del espejo, es el niño, o sea, el hijo de la protagonista, el que está reflejando lo que le pasa a la madre. ¿Vale? Es el niño, ya, o sea, es muy interesante, yo digo, es un librito muy pequeño, pero a mí me parece muy interesante y muy recomendable si os apetece, ¿vale? Tampoco, porque es como también currarte que tú eres responsable siempre de cómo te sientes y que nadie puede hacerte nada si tú no lo dejas, y eso forma parte de tomar la responsabilidad, porque a mí nadie me enfado yo. Desde luego que se va a controlar todo eso. O sea, y nadie me hace sentir pequeño, me siento pequeño yo. ¿Vale? Entonces ahí es como que de pronto... Porque el niño incluso cuando lo regaña muchas veces dice, me estás enfadando. O sea, tú le regañas a tu hijo muchas veces y dices, me estás enfadando, me vas a poner mal humor, ¿no? O sea, es al revés, ¿no? Que solemos decir, y tú dices lo contrario, ¿no? O por ejemplo, yo en mi trabajo muchas veces llego y alguna vez digo, pero me vais a enfadar y vais a pagar justo por pecadores, ¿no? Muchas veces decimos eso, ¿no? Sí. Pues no. Pues es que se me ha levantado con mal. No vengo de allí y te estén haciendo porque a lo mejor hay uno y tú te lo ves. Tú piensas una cosa. Tú piensas una cosa, o sea, el experimento grupal. Pensar, por ejemplo, en un día que estáis súper felices, o sea, estáis que lo vertéis. Salís a la calle y la vecina borde os ha aparcado que tenéis que salir haciendo equilibrio. Ese día estáis que lo vertéis, estáis súper felices. ¿A qué no os enfadéis tanto? Decís, esta mujer de verdad, se habló con ella. Seguimos. El panadero me ha dejado la barra más morena si me gusta blanca, más blanca si me gusta morena. El sol luce en lo alto y todo para mí. O sea, pero el día que por lo que sea, pues un mal día, me duele un pie, me duele la cabeza, estoy... ¿Qué pasa? Este panadero la tiene tomada conmigo, esta vecina me tiene harta. Esta no. Entonces, ¿qué pasa? Que nos están enfadando, eso lo Pero es que entonces, Sagrario, aparte del rato de limpiarte los dientes, como tengas que hacer todos los días examen de la marinera, que fenomenal todo lo que nos estás diciendo. Yo expongo, y luego ya, oye, vosotros los colegis más bien de lo que queráis. No, sí, que tienes razón, eso que te digo yo, media hora antes. No es poco que da la pauta. No, es mucho más complicado que todo esto y mucho más sencillo. O sea, es más difícil y más sencillo. Tenéis que tener en cuenta que al final muchas de estos procesos se realizan de forma automática. Claro.
¿vale? Si no, nos volveríamos locos. De forma automática. Simplemente, ¿qué ocurre? Pues se establecen técnicas para tomar conciencia. ¿Vale? Se establecen técnicas, la inteligencia emocional son técnicas para la toma de conciencia, para poder desarrollar aquello. Se supone que la tenemos, pero hay cosas que se pueden desarrollar, ¿vale? Entonces, tomamos conciencia. Esto lo tengo un poquito más flojo. Si tomo conciencia de aquello en lo que soy más débil, podré fortalecerme. Si no tomo conciencia, malamente. ¿Sabéis, las emociones pasan al área del subconsciente? Sí. Por eso las emociones al principio son difícilmente controlables, pero yo entiendo que las emociones se pueden controlar a través de la razón, y para eso pues se necesita un espacio de reflexión, de evaluar las emociones al principio para que en una segunda, tercera o cuarta oportunidad tú reacciones con normalidad, sí, y poder combatir ese miedo, esa rabia, esa ira. Exactamente. Normalmente en inteligencia emocional hablamos de gestión de emociones, no de control de emociones, ¿vale? Porque controlar es no vivirlo. Entonces, gestionar es estoy triste, experimento la tristeza y me dejo sentir qué información me trae esta tristeza. Sería lo mismo con el enfado, lo mismo con cualquier emoción, experimentarla, no negarla, que sería el control. O sea, me controlo, no lloro, no expreso, no. Lo experimento y sería la gestión. Bueno, chicos, vamos a pasar a esos maravillosos cuentos que se nos va la noche. Pues, si siento mucho, me voy a perder los cuentos. Te cierro los cuentos. Nos están enfadando.